Bueno, hola. Lo primero, muchísimas gracias por venir. Esto es abrumante, ver que la mayor parte de las que se han reservado de las entradas gratuitas se usan, que es un problema que en el teatro solemos tener, así que de verdad, doblemente gracias por el interés que la charla os ha merecido y por venir. O sea que gracias. Hoy ya, como sabéis, un poquito más de nosotros, de la comisión, somos unos cuantos que nos hemos encargado de preparar esto, pero que poco a poco nos iréis viendo aparecer por aquí, alternativamente, porque todos hemos preparado distintas cosas y bueno, y para que nos vayáis conociendo. También habrá ya una página web para febrero y tal, donde nos podáis conocer un poquitín más, pero que realmente lo importante aquí son la gente que viene. O sea, esto hay que hacerlo por redes y esas cosas, pero que aquí lo importante es lo que se habla. Y hoy es un tema que desde luego es imposible que alguien no pueda encontrar la importancia de este tema, que es nuestra sanidad pública y la respuesta ciudadana. Vamos a dividir en dos partes esta presentación. La primera hora, los profesionales sanitarios nos van a dar una charla inicialmente con un resumen histórico de cómo hemos llegado hasta aquí, legalmente, porque claro, al final el marco político y bueno, legal que tenemos es el que nos lleva a tener las bueno, consecuencias que los médicos encuentran también, que es lo que luego nos van a presentar en una charla 3 médicos, del día a día en sus trabajos, porque la falta de financiación, bueno, lo voy a dejar mejor que lo digan ellos, pero las urgencias, los horarios, la falta de, bueno, la privatización, vamos a ver si podemos sintetizar, porque es muy difícil hablar de tantas cosas en tan poco tiempo tan importantes, pero haremos lo posible. Y después pasaremos a la segunda hora de las asociaciones, la respuesta ciudadana. Comenzaremos con un vídeo en el que podemos mostrar la manifestación que hubo el noviembre pasado y luego también nos hablarán esas asociaciones de cómo fue la organización, cómo fue esa respuesta y bueno, y animaros para que la próxima de febrero, por favor, también tenga el mismo apoyo que tuvo la anterior. Así que muchísimas gracias, os doy paso a Carmen San José, la médica, licenciada en Medicina, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, y ella es la que nos va a dar estos datos bien analizados. Muchas gracias, un aplauso. No sé si esto está... No está muy alto, ¿se me oye bien? Vale. Oh. Es que esto de la ENANET no tiene cura. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación y es para mí un verdadero placer volver a estar con vosotras y vosotros en el Teatro del Barrio y bueno, y trataré de un poco lo que me decían las compañeras y compañeros que han organizado esto, que diera una especie de marco, ¿no?, describiese de la situación en la que estamos, un poco tirar de esa pregunta que a veces nos hacemos de cómo hemos llegado, se podía resumir en cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Pues lo que trato es de manera muy sucinta, porque si no nos llevaría mucho tiempo, describir un poco todos los cambios legales y normativos, ¿no?, que han tenido lugar para configurar el sistema sanitario que ahora tenemos. Iba a decir que ahora disfrutamos, pero desde luego el empeoramiento pues no os lo tengo que contar porque lo sufrimos todas casi a diario y en nuestras propias carnes. Bien, a través de estos cambios normativos, de los hechos más, digamos, más generales nada más,
ir de alguna manera desgranando cómo se han ido dando tanto las privatizaciones, que son en definitiva una de las cuestiones más importantes que se han ido introduciendo, y cómo se han ido dando también los recortes, que por mucho que se diga han sido sumamente importantes. De tal manera que concluiremos, por lo menos esa es mi tesis, teniendo un sistema sanitario en el que ni es tan universal como pensábamos, no es tan solidario como pensamos, porque excluye a gente, digamos, por arriba y por abajo, quiero decir, con gente vulnerable y con gente de altos funcionarios, magistratura, etcétera, que no están dentro del sistema sanitario público, sino que les pagamos su asistencia a través de mutuas privadas, y además es un sistema que, por lo tanto, no ha solucionado, sino más bien ha incrementado las desigualdades. Pues bien, vamos a ir poquito a poco viendo cómo se ha ido dando eso. Lo primero es ver que las dos reformas que introdujeron el Sistema Nacional de Salud, la reforma de la atención primaria, se dieron a lo largo de los años 80. Y hay que recordar, porque me parece importante, de hecho, porque a veces se dice que cuando construimos nuestros pilares del sistema de bienestar, fue un poco ya en un medio ambiente, en una situación social, económica y política que estaba de vuelta de la construcción de esos sistemas de bienestar. Porque, como todas recordaréis, pues la crisis de los años 70, la crisis del petróleo, la crisis del capital, la crisis del pacto de capital-trabajo, es decir, todo lo que había sido posible en los 30 años de la posguerra, con la crisis de los 70 se había venido abajo. Y el capital, ante el decrecimiento de su tasa de beneficios, pues comenzó a mirar a otros sectores donde pudiera ser más rentable la inversión que hacía. Y entonces, como no, se fijaron en la cantidad de fondos que atraían los servicios públicos, ¿no? Desde la salud, los servicios sociales, la educación, etcétera. Y es donde se fijaron como un sector productivo más. Bien. Volvamos a que en ese ambiente es cuando surge la primera reforma de la atención primaria con el Real Decreto de Estructuras Básicas, año 1984. Esto fue un cambio cualitativo porque introducir esta reforma en el primer nivel asistencial me parece de una entidad muy importante. Y como todas, sobre todo las personas que somos más mayores, recordaremos el fracaso que eran los ambulatorios, donde se prestaba una atención con una calidad pues a veces muy escasa, muy limitado sobre todo el tiempo de dedicación de los profesionales, que solo tenían 2 horas, a el cambio que supuso la creación de territorializar valga la redundancia, los territorios para planificar centros de salud en las zonas básicas, equipos de atención primaria de profesionales con dedicación completa en los centros de salud y con equipos con médicos de cabecera que eran ya especialistas en medicina familiar y comunitaria, equipos de enfermería, trabajadores sociales, administrativas, etcétera, etcétera. Es decir, un verdadero equipo que trabajaba no solo con la salud individual de un paciente, sino que ya se preocupaba de algo más amplio como la salud de esas familias, la salud de esa comunidad. Bien,
no me puedo detener más, pero es seguro una cosa conocida por todas. Y por otro lado, 2 años después, en el 86, ya se completa toda la reforma a través de la Ley General de Sanidad y la instauración de un Sistema Nacional de Salud que ya lo iban a componer los servicios de comunidades, los 17 servicios de comunidades, de las 17 comunidades autónomas. Pues bien, no se puede negar ni a la ley ni al decreto anterior, como os digo, el avance que supuso. No se puede negar que además de un avance fue un cambio cualitativo. Pero eso tampoco nos puede, no podemos, sin embargo, dejar de decir que aquello tuvo algunos claroscuros. O sea, hubo cosas que no terminó de solucionar y que además hoy día, después de tantos años, claro, lo podemos asegurar mucho más que al principio, que parecía solo, si cabe, pues bueno, algo que podía depender de un desarrollo o no, o sea, de tener un desarrollo o de no tenerlo. Me refiero en concreto, no se cerró el paso al sector privado sanitario, de tal manera que ahí quedaba en la Ley General de Sanidad la posibilidad de que fuera el sector privado complementario. Y así fue como se fueron construyendo los servicios de salud de cada comunidad. En mayor o en menor medida hicieron esa complementariedad por el sector sanitario privado. Pero todos tienen redes sanitarias únicas de utilización pública, en las que introdujeron, ya digo, unas comunidades más, otras menos. El ejemplo mayor pues es Cataluña, porque tenía cantidad de sector privado, y otras menos, como puede ser Extremadura, Castilla-León. Pero todos incluyen en la configuración de su sistema sanitario esa posibilidad. Bien, tan es así que a los 4 años, en el 1990, se crea una comisión en el Parlamento, a los 4 años que no se han desarrollado ni los servicios de salud en todas las comunidades autónomas, que se completaron en el 2002. Ya una comisión se crea para la reforma sanitaria y del Sistema Nacional de Salud. Que dice uno, pero bueno, si no ha dado tiempo ni empezar. Bien, como sabréis, al año tuvimos el informe Abril-Martorell, que fue un espaldarazo, aunque se dijo que eso no se iba a llevar a cabo, de la configuración de un sistema sanitario bastante alejado de lo que algunas entendíamos por universal, que fuera mayoritariamente, si no 100% público, esto es, de gestión directa. Porque entre todas las recomendaciones ya había, de manera pues muy importante, recogido que la provisión había que separarla de quién lo financiaba. Es decir, que muy bien que fuera público, como sabéis, pero tanto la gestión como la administración podía ser hecha por cualquier proveedor. Es decir, que ahí, por decirlo coloquialmente, se colaban todos los proveedores privados, ¿no? También se hablaba de que no se podía seguir con el funcionariado a través de, sabéis que la mayoría de los que trabajamos en el Sistema Nacional de Salud somos estatutarios, una modalidad, podríamos decir, de funcionariado. Pues bien, que eso tenía que desaparecer y poco a poco, indudablemente, pero convertirnos en laborales. Y así un poco con todo, es decir, era un diseño para que los servicios de salud, como decía al principio, terminaran siendo
sistemas mixtos, podríamos decir, es decir, en pie de igualdad, contemplar el sector público, propiamente dicho, y el sector privado. Todo esto, claro, dice, o sea, podemos pensar, como nos decían ante el revuelo que surgió con este informe, que seguro que recordaréis, el que se insistiera en que no se iba a llevar a cabo. Pero aquello fue bien pronto, desgraciadamente, desmentido, cuando en el año 1997, a los 6 años, pues ya vimos la Ley 1597 de nuevas formas de gestión, que vuelve a ser ya de manera legal el espaldarazo para que se pueda gestionar y administrar cualquier servicio de salud por cualquier entidad que quepa en derecho, es decir, privado, no privado, etc. Bien, todo esto, se puede pensar de cómo fue pasando, porque claro, si había en la opinión pública, los partidos de izquierda, los sindicatos, mayoritariamente una defensa y que además éramos proclives a un servicio de salud netamente público y universal, ¿no? ¿Cómo podía pasar todos estos cambios normativos? En mi opinión, es que esto se llevó a cabo por gobiernos de un signo y de otro, es decir, en los gobiernos centrales, tanto el PSOE como del PP. El PSOE dejó la Ley General de Sanidad como la dejó, continuó el PP y así estamos hasta hoy. Igual pasó en los gobiernos autonómicos, en mayor o en menor medida. No puedo ahora mismo delimitar, pero quiero decir, en líneas generales, aquí no hubo una oposición cuando se llega al gobierno central de cambiar las cosas y bloquear para que fuera netamente público el Sistema Nacional de Salud y esas, digamos, agujeros que habían quedado en la Ley General de Sanidad que se solucionasen en la línea que digo de universalidad y gestión directa. No se ha frenado. ¿Y cómo se nos vendía? Porque aquí muchos profesionales también estaban de acuerdo. Pues yo creo que, desplegando indudablemente muchísima publicidad, desplegando, digamos, todo informe de expertos de que lo que nuestro sistema necesitaba era menos burocratización, más agilidad, más eficiencia y, desde luego, modernizarlo. No especificaban muy bien qué era la modernización, porque, claro, si era suprimir parte de la burocracia, pues estábamos todas de acuerdo, ¿no? Pero parece que solo era buscar en el sector sanitario público, que es patrimonio público, que es un bien común construido con nuestros impuestos, ¿no? Pues un sector productivo, un sector que poco a poco las partes más rentables fueran gestionadas y administradas por las grandes corporaciones, ya fueran financieras, fueran constructoras o fondos de inversión. Parece, hoy podemos afirmarlo con bastante rotundidad, que eso era y de eso se trataba la modernización. Y yo creo que no hubo en cada punto de estos una contundencia, o sea, rechazarlo con contundencia. Eran escasos, de hecho, y minoritarios los partidos de izquierda que los rechazaron. ¿Qué grandes sindicatos se opusieron a la 1597? ¿Tuvimos mareas? Esto es por lo que estamos a veces como estamos. Y caminando, desgraciadamente, llegamos al 2012, donde ya de un plumazo la Ley 16/2012 se carga la universalidad. Y volvemos al aseguramiento como anteriormente. Necesariamente para recibir atención sanitaria tenía que estar ligado a cotizaciones o ser beneficiaria de un cotizante. Arrampló
con la universalidad, arrampló con dejar excluidos a unos aproximadamente, calculamos en esos días, más de 800.000 personas que no tenían los papeles de residencia, y introdujo el copago para los pensionistas, en grandes líneas, no me puedo extender mucho más. Entonces, toda esta legislación o todos estos cambios normativos, como vemos, han ido avanzando en las privatizaciones, con todos los modelos que os podáis imaginar. Se dieron conciertos, se dieron externalizaciones de servicios, limpiezas, ambulancia, lavandería, y se llegó a desplegar a través de la ley de contratos del Estado, por ejemplo, todas las concesiones de obra pública, que es el modelo que empleó Esperanza Aguirre en sus 7 hospitales famosos, hoy en manos una parte de los fondos buitre. Pero es que hubo hasta cambios de fiscalidad con el beneplácito del marco europeo, porque claro, se decía por el famoso plan de estabilidad y crecimiento, sabéis, que el déficit no podía superar tanto, que la deuda no podía superar tanto, pero no podían las administraciones superar el déficit que les marcaban, pero sí era hipotecándose por 30 años para la construcción de un hospital. O sea, que todo caminaba abriendo la mano para esas privatizaciones. O sea, una administración no podía ir a la banca, obtener un buen tipo de interés y unos fondos para construir un hospital, porque eso superaba un déficit, X, el que fuera. Pero sí podía endeudarse 30 años, nos endeudaba a todos si lo que construía eran estos 7 hospitales, ¿no?, de los que todos sabemos los sobrecostes que conllevan. Bien, es decir, todo fue de la mano de cambios normativos, pero en la misma dirección, que la sanidad sirviera, ¿no?, para el beneficio de unas élites, ni más ni menos. Aquí hay que decir, aunque no me pueda detener en cada cosa, de la mano, la mayoría de las veces, de la corrupción. Y todas y todos conocemos en Madrid, por ejemplo, qué es la púnica y cómo sirvió y cómo se llevó a cabo. Y además, con otro problema gravísimo, el incremento de la deuda de las comunidades autónomas por este tipo de privatizaciones. Así llegamos, de esta manera, a los recortes. 2007, crisis 2007-2008. Aquí se ha discutido mucho que si no hubo recortes, que, en fin, que estos somos 4 locos de la izquierda. Mirad, solo tenéis que acudir. Yo hoy no quería traeros grandes listas de series con números que aburren, pero lo calculamos enseguida. Todas las estadísticas, o buena parte de ellas, las tenéis en la página del Ministerio. Vais a los datos de estadística de gasto sanitario público. Hay una serie desde el 2002 al 2020. Y miráis los años, lo que nos gastábamos todos los años. En el 2009 nos gastaba el Sistema Nacional de Salud 70.000 millones. ¿Sabéis cuándo se volvió? Bajamos 60, los recortes que hubo. Solo lo recuperamos en el 2018. Si hubiéramos seguido ingresando como mínimo esos 70.000 millones del 2009, en el 2018 hubiéramos tenido 38.000 millones más ingresados, o sea, invertidos en sanidad. O sea, algo muy importante. ¿Y eso qué llevó consigo? No se renovaron las plantillas, se cerraron camas, ¿no?, y la calidad del propio sistema bajó, porque de las
donde más recortes hubo fue precisamente, se puede decir de otra manera, o donde menos inversión llegó, fue en atención primaria. Y de esta manera llegamos a la pandemia, donde todo esto, aunque se había estado negando en buena medida, pues un poco estallaron las costuras, que se dice. Es decir, se vio que era un sistema que no era ni tan bueno como siempre habíamos un poco declarado, que tenía verdaderamente debilidades y que se estaban poniendo de manifiesto en una pandemia que llegaron a colapsar nuestros hospitales, nuestros servicios de urgencia y nuestros centros de salud. Para mí la primera equivocación, vamos, una de ellas, pero importante, es que tampoco en plena pandemia se puso el acento en lo que era un verdadero, digamos, ventaja cualitativa, que eran los centros de salud. Esos equipos que es que hubieran hecho parte de la vigilancia epidemiológica sin que nada, o sea, porque era a lo que estábamos acostumbradas, o sea, que se habría podido hacer de alguna manera con más personal, pero incluido hubiéramos llegado a las residencias con más personal, pero nada de esto sucedió. Parece que habíamos aprendido y que se habló en la comisión de reconstrucción de que esto iba a variar. Imaginaros la comisión de reconstrucción lo que decía para la atención primaria. La atención primaria precisará una inyección rápida e inteligente de recursos humanos y también tecnológicos. Pero luego una va y se fija en el plan de recuperación, ese componente 18 específico para sanidad, que contaba con 1.069 millones. ¿Y sabéis a dónde fueron a parar? 796 a alta tecnología y 100 al sistema de datos. 80 a prevención, a prepararnos para otra crisis. Atención primaria, 0. O sea, esto es como que se va una enfadando progresivamente. Es decir, que se consolida ahora mismo un cambio de modelo al que no se da respuesta. Ahora mismo estamos en una verdadera encrucijada, que además ha comenzado no solo en Madrid, por los servicios de urgencia cerrados tanto tiempo y luego abiertos malamente, del que hablarán mis compañeras, sino que se ve que se extiende por todo el Estado. ¿Y qué dice la ministra Darias? Que entre el año pasado y este han invertido 1.000 millones. 1.000 millones para 17 servicios de salud para la atención primaria. Y ya me gustaría solo con saber que van a controlar a dónde va eso, porque no lo sabemos, no lo supimos ni con los 16.000 millones que dieron a las comunidades autónomas en plena pandemia. En plena pandemia. Es decir, es como si fuera un desastre de arriba a abajo. Bien, solo unos datos, no sé cómo voy de tiempo. Sí, pues 4 datos de Madrid. Solo unos datos de Madrid. Porque claro, diréis, bueno, pero en Madrid, Carmen, ¿cómo ha llegado esto? ¿Cómo le toca? A ver, Madrid obviamente es un exponente, digamos, como de avanzadilla. Ellos implantaron perfectamente por la normativa que aquí tenía que avanzar un sistema en el que predominase no lo público, sino el sector privado. Y lo hicieron con 3 mecanismos que conviene recordar. El área única, la libre elección de hospital y el centro de atención personalizada, el que se suele llamar call center. Este se encarga de derivar a los pacientes, en lugar de antes, como se hacía en nuestros centros de salud, al hospital de referencia, a los centros privados especialmente. El último año, 2021, del que tenemos referencia,
¿Cómo puede ser que la Fundación Jiménez Díaz haya recogido más de 70.000 pacientes? O sea, ha absorbido 70.000 pacientes para diversas pruebas y cirugías del resto de hospitales. Pero es que el de Móstoles, el rey Juan Carlos, también de Quirón, también de la multinacional Fresenius alemana, 45.000 absorbido. La Paz, que es además un hospital de referencia estatal para diversas patologías, solo absorbe 12.000 al año. ¿Cómo ha podido absorber 70.000 la Fundación Jiménez Díaz? Bueno, esto es trabajar contra el sistema sanitario público madrileño. No hay otra, de continuamente beneficiar, no, esta títere que tenemos, no es presidenta, yo pienso que es más bien títere de las grandes corporaciones, de los grandes fondos, en que de manera clientelar se usa, ¿no?, para que esto pueda suceder. De tal manera que, como sabemos, es la comunidad que más seguros o pólizas suscribe. Entonces, yo pienso que lo tenemos ya para terminar. Muy difícil porque se ha construido todo un sistema sanitario a lo largo de muchos años que es difícil derrumbar. Es difícil derrumbar. Eso no quiere decir imposible. Y yo pienso que muchas estamos para intentar derrumbarlo, quiero decir, para cambiarlo, para transformarlo. Entonces, yo pienso que solo una llamada a la lucha unitaria, porque nadie ha dicho que esto sea imposible. Es difícil, pero no es imposible. Muchas gracias. Os quiero anunciar las compas que me van a hablar detrás de mí, que es Edith Pérez, Carmen Rodríguez y Manuel. De acuerdo. Bueno, buenas tardes. Soy Carmen, soy enfermera de un centro de salud de Vallecas, del Centro de Salud Martínez de la Riva. Soy también la directora del centro. Y, bueno, lo primero, dar las gracias por la invitación. Después de oír hablar a Carmen, que es toda una profesional, yo siento deciros que no soy tan buena, ¿eh? Lo mío es más de andar por casa. Bueno, yo os voy a compartir un poco pues, la experiencia referida al entorno de atención primaria. Me tengo que referir a cosas que ha nombrado Carmen y me referiré más a lo que tiene que ver con la atención primaria, ¿vale? Pero en el marco que ella también nos ha ubicado. Bueno, Carmen ha hablado de las causas, ¿no?, del origen por qué estamos donde estamos, ¿no? El otro día nos juntábamos en Vallecas profesionales de varios centros, trabajadores de varios centros del barrio, con algunos vecinos y vecinas, y una de las cosas que salía así, ¿no?, estuvimos haciendo ahí como en plan lluvia de ideas, y salía, yo creo que una palabra que habríamos puesto todos en el medio era malestar, ¿no? Nosotros, los trabajadores y trabajadoras, tenemos malestar, estamos mal, y los ciudadanos, ciudadanas también se sentían mal respecto a lo que es la atención, ¿no? Bueno, lo iban aterrizando, expresamos ahí distintas cosas, pero bueno, quiero partir de ahí, ¿no?, porque yo creo que esto es una de las cosas más graves a las que nos ha llevado toda esta situación que nos contaba Carmen, ¿no? Como a dividir y vencerás.
Yo creo que lo que voy a contar lo más brevemente posible, está todo el rato esto presente, ¿no? Todo el rato intentan dividir, ¿no? Nos intentan dividir, separar y parecer que somos enemigos, ¿no? Parece que los trabajadores y trabajadoras de la salud somos los enemigos de los ciudadanos y ciudadanas y viceversa, ¿no? Con lo cual, pues esta parte o esta invitación a la lucha a la que nos invitaba Carmen, que desde luego yo también comparto que es el único camino, el ir juntos, pues se anula, ¿no? Y bueno, en algunas ocasiones les sale bien, ¿eh? Hay que estar muy atentos para no perder el hilo. Remitiendo a lo que contaba Carmen, ¿no? De la Ley General de Sanidad, de todo ese marco que pone en marcha la atención primaria, a mí me gustaría recordar lo que supuso, ¿no? De innovador. Ella hablaba de los ambulatorios, ¿no? La forma de atención en los ambulatorios, que como ella bien decía, tenía muchas limitaciones. Entonces, el modelo de atención primaria, ella también ha sacado la palabra modelo, que yo creo que es otra de las cosas gravísimas que se está perdiendo, ¿no? O sea, porque el modelo que proponía la atención primaria no supone dinerito. A los de atención primaria nos han dejado un poco más tranquilos que a los de los hospitales. Si os acordáis, todos los cambios en hospitales han sido primero. Atención primaria, lo gordo, por decirlo de alguna manera, llega ya en el 2012, que es un poco lo que va a disparar todas las mareas blancas que todos recordamos. Antes ya hay muchas pérdidas. Pero bueno, parece que estábamos ahí porque la primaria no genera tanto dinero, ¿no? como genera todo lo que tiene que ver con la atención hospitalaria. Pero bueno, llegó un momento en el que parece ser que también debimos interesarles en ese aspecto y también pues vieron como, ¿no? vieron negocio, ¿no? Posibilidad de negocio, y también fue cuando se empiezan a introducir todos los cambios en primaria. Remitiéndome a lo que decía al principio, ¿no? Lo que es la base de la atención primaria. En la atención primaria se hablaba de equipos, ¿vale? La primera palabra que os he dicho era ambulatorios. La atención primaria lo pone todo en el marco del equipo. El equipo, como se entiende, pues es un conjunto de personas, ¿no? Un equipo es un conjunto que se estipulaban en torno a una zona básica, ¿no? La ciudad se dividía como las ciudades, la de Madrid, se dividía como en trocitos, y a cada trocito con su población y sus características de vivienda, de desarrollo urbanístico, se le asignaba un equipo de profesionales multidisciplinar, además, que era lo novedoso. Hasta ahora en los ambulatorios había médicos de cupo, médicos y médicas de cupo, había los practicantes, nosotras éramos las practicantes, y luego algún administrativo que eran los que daban los papelitos aquellos de los números, los más mayores, seguro que nos acordamos, ¿vale? Y entonces lo que trae nuevo es que se incorporan un montón de profesionales. Me parece muy importante recordar el resto de los profesionales que forman el equipo, porque es una cosa que ahora es verdad que estamos en un momento en el que los médicos y las médicas están en un momento como más de crisis y como de mucha más dificultad, pero el resto de los profesionales llevan en dificultad mucho más tiempo, los médicos y las médicas también, ¿vale? Pero es verdad que ahora ellos como que ya han llegado como a un lugar casi insoportable, pero hay muchos más profesionales, hay otros profesionales que llevan en un lugar muy insoportable mucho tiempo. Quizá porque numéricamente siempre han sido más insignificantes, se han visibilizado menos, ¿vale? Esos equipos estaban constituidos, bueno, por las médicas, las enfermeras, personal administrativo, celadores, fisioterapeutas. Decimos que para los médicos a veces hay 15 días para conseguir una cita. Para las fisios de atención primaria hay hasta 6 meses ahora mismo. Lo que pasa es que yo creo que ya, yo por lo menos cuando hablo con gente, es que ni siquiera recordamos que los fisioterapeutas son parte de los equipos de atención primaria. Se nos ha olvidado en esta dilución, ¿no? Odontólogos también estaban incorporados al equipo, auxiliares de enfermería y trabajadores sociales. Todas estas últimas figuras que he dicho
se empezaron a introducir, y igual que yo creo que los médicos y médicas y las enfermeras hemos sido un poco, sí que en los primeros años hubo como un desarrollo un poco mayor, estas figuras quedaron muy poco desarrolladas, ya casi desde partida. En los primeros 10 años que se van formando, en Madrid más o menos, bueno, aquí hay gente que sabe más que yo de esto, pero yo creo que más o menos son 10 años lo que tarda en hacerse el cambio, desde los ambulatorios que conocíamos a que toda la atención primaria esté en forma de equipos de salud, más o menos, y cuando llegamos a ese momento, que estamos ya como en el año finales de los 90, ¿no?, más o menos, pues es cuando volvemos otra vez enseguida hacia, voy a decir, no sé si a pararnos o empezar a descender la cuesta. Estos profesionales casi no llegaron a crecer. Por deciros, una trabajadora social, la que corresponde a mi centro, tiene una población de 45.000 personas a su cargo. Como veis, vamos, es algo, o sea, el trabajo que puede hacer es, vamos, simbólico casi, en algunas ocasiones, por muy buena profesional que sea, ¿vale? Y sin recursos, bueno, y sin recursos además. Todo esto, efectivamente, se va produciendo, o sea, todo esto es una pérdida. En el equipo, en los equipos también estaban incorporados, que yo creo que esta es la mayor pérdida, y ya voy a intentar en los 5 minutos últimos, sobre todo, hacer caer en la cuenta de lo que se ha perdido, que era la participación ciudadana. Recuerdo que en la estructura de los equipos de atención primaria se establecían los consejos de salud, que no eran unos órganos decisorios, pero sí eran participativos, en los cuales los vecinos y vecinas, desde las asociaciones, desde distintas modalidades, participaban. Nos reuníamos, no se llegaron, esto tampoco, siendo realista, esto no se llegó a desarrollar en esos 10 años de crecimiento en los que os digo, pero bueno, yo sí que tuve la suerte en Vallecas de conocer esta experiencia. Nos reuníamos mensualmente todos los equipos, representantes de los equipos de atención primaria. Nos reuníamos con los representantes de los ciudadanos y también con la Administración, que esto es la clave. O sea, la construcción de cómo se iba a desarrollar ese dinerito, que no era mucho, pero algo de dinerito había todavía, de cómo se iba gastando o invirtiendo ese dinero en la salud de los vecinos y vecinas, lo decidíamos entre todos. Por poneros un ejemplo, todos los años nosotras presentábamos la evaluación, o sea, lo que habíamos hecho en el centro de salud durante todo ese año, se lo presentábamos públicamente a los vecinos y vecinas, y había devolución. Quiero decir que esto que suena así como un poco cebolleta, ¿no?, un poco abuela cebolleta, a mí me parece muy importante, porque esto se ha perdido, esto sí que se diluyó con el área única, que Carmen también la ha nombrado. En el 2011 deja de haber 11 áreas sanitarias, todo pasa a ser un área única, dividida luego como en 7 trocitos a nivel asistencial, pero una sola cabeza, y ahí dejamos de llamarnos equipos y empezamos a llamarnos centros de salud. Equipo, personas, grupo. Un centro de salud es un edificio, ¿no?, que tiene cosas dentro, ¿vale? Cambio de modelo. O sea, esto sí que fue como si dijéramos, el punto de inflexión de la atención primaria. A partir de ese momento, pues ya luego vino un poco lo que también todos recordáis, el intento de hacer lo mismo que se había hecho en los hospitales con los equipos de atención primaria. Lo que pasa era por cada equipo, bueno, había como distintos modelos, que si modelo EVA, que si nos hacíamos cooperativa, que si nos agrupábamos a alguna de estas macroempresas, y aquello fue todo lo que disparó las mareas, y aparentemente quedó paralizado, pero ellos han seguido, quiero decir, ellos no han decidido cambiar de modelo. Entonces, ¿qué ha pasado durante estos 10 años? Pues que sibilinamente se nos han ido introduciendo en nuestra manera de trabajar cosas que han ido rompiendo con ese modelo que muy someramente os he reflejado y que sería muy interesante. Otra de las cosas
que no he dicho, ese modelo en lo que pivota es en el paciente. O sea, el centro es el paciente, no somos los profesionales. El paciente con todas sus características. Entonces, es un modelo que está basado en lo biopsicosocial. Lo más importante no es solo la enfermedad, sino todo el tema de los condicionantes en salud, que seguro que todos habéis oído hablar, la vivienda, el entorno, el trabajo, bueno, todas estas cosas que seguro que habéis oído hablar muchas veces. Y eso es el centro. Todo esto se va diluyendo. Todo esto se va diluyendo y de repente a lo que se nos consigna a trabajar ya no es en prevención o en promoción, que era todo lo que implicaba este modelo, se nos va dirigiendo en nuestro trabajo diario a trabajar solo sobre la enfermedad, ¿vale? Donde eso es el centro y lo demás empieza a ser secundario, ¿no? Yo siempre digo que si nos fijamos en la privada, la primaria no se parece en nada o sea, aunque ellos dicen, ¿no? A veces en algún seguro, yo esto no entiendo mucho, pero en algún seguro sí que venden como un seguro, el otro día veía, como médicos de cabecera, volvía a aparecer, no sé dónde, en qué propaganda, volvía a, digo, uff, qué rancio esto de los médicos de cabecera, si esto ya no se lleva. Un seguro lo volvía a vender, pero no es la primaria que teníamos en la sanidad pública, sino es una atención, pues sí, quizá más, que se parece más al ambulatorio, al médico de cabecera, aquel de las 2 horas que solo atendía el me duele o el grano o lo concreto que me pasa. Pero toda la otra parte que hace la primaria, ¿no? Sabéis que de continuidad en el tiempo, de accesibilidad, como he dicho, de no solamente fijarse en la enfermedad, sino toda la parte que tiene que ver con la prevención, la promoción y sobre todo hay otra parte muy importante, ¿no? La reivindicación, ¿no? Nosotros la llamamos la abogacía de la salud, que es con esa población con la que trabajamos, analizar cuáles son las dificultades y problemas que están poniendo en riesgo nuestra salud y ser altavoz, denunciar y exigir que se hagan cambios políticos y sociales que hagan que la gente viva mejor para que esté mejor, ¿no? Bueno, creo que no desvelo nada si digo que la salud no tiene que ver con las medicinas, tiene que ver con otras cosas. Y de esa manera, estos 10 años han sido un cambiar, por decir de alguna manera, el foco se ha ido poniendo en la enfermedad en vez de en todo esto, ¿no? Todo el trabajo que hacíamos desde los centros de educación para la salud, de trabajo con las asociaciones, bueno, no nos dicen que no lo hagamos, que lo hagamos, pero a costa de nuestro tiempo personal, del esfuerzo, de la voluntad. No es obligatorio o necesario, ¿no? Se convierte casi como en algo voluntario, ¿no? Entonces, claro, vamos cambiando, ¿no? Vamos dirigiendo el foco porque lo que al final genera dinero, ¿no? Lo que genera dinero es la enfermedad, ¿no? Siempre es lo que va a producir movimiento en la economía, como yo creo que Carmen nos contaba mucho más estupendamente de lo que os lo estoy contando yo, ¿vale? Y todo... Sí. Vale. Bueno, pues acabo. Yo creo que esto, en este momento que estamos, ¿no? de luchas, hay que reivindicarlo, que es la participación de los ciudadanos en los centros de salud, en las decisiones sanitarias, en cómo se organiza ese poco o mucho dinero que tendría que ser, ¿no? ese 25% de presupuesto que tendría que ir para la atención primaria, cómo se organiza. La manera de que cambie el modelo es que lo hagamos entre todos, no que nos venga de arriba, que es lo que está ocurriendo ahora. Y acabo. Gracias. A ver si se me oye bien ahí, no sé cómo subir esto. ¿Se oye bien? Vale, fenomenal. Pues nada, muchas gracias también por la invitación a estar aquí. Yo soy Edith, soy médica de familias y comunidades, podríamos decir, y también vecina
vecina afectada por esos recortes en los servicios públicos, como usuaria de los mismos, que también nos ha contextualizado Carmen San José antes. Actualmente, desde hace un año más o menos, estoy trabajando en un SAR, bueno, ya no es un SAR, ahora es un punto de atención continuada en Buitrago de Lozoya, en una zona rural de la Comunidad de Madrid. Y lo que me han pedido en este rato es que cuente un poco cómo está la situación de la urgencia extrahospitalaria, que sé que también hay personas aquí, tanto que trabajan como que llevan mucho tiempo moviéndose por reivindicar la reapertura de estos centros en Madrid ciudad y en otras localidades. Y eso voy a hacer, pero esta vez voy a meter recortes yo a mí misma porque veo que vamos un poco mal de tiempo y no me gustaría que no tuviéramos tiempo para el debate. Lo que voy a hablar es muy brevemente de qué es esto de la urgencia extrahospitalaria y por qué es importante, cómo hemos llegado hasta aquí, en qué momento estamos ahora mismo y luego qué respuestas está habiendo en este momento, sobre todo por parte de profesionales, pero ahí se entrelazan y se vinculan también con respuestas desde la ciudadanía frente a esta crisis, ¿no? Para empezar, sí que quería decir que yo creo que el nuevo plan de urgencia extrahospitalaria que impulsa la Comunidad de Madrid a finales de octubre lo hace porque se pone nerviosa por la presión ciudadana en la calle que está denunciando el cierre de muchos centros de atención en urgencias y lo hace rápido y mal, y esto se traduce en un avance todavía mayor del desmantelamiento del servicio, que se encuadra dentro de esa lógica de políticas neoliberales y de privatizaciones que nos han comentado antes, que voy a intentar exponer. Pero sí que creo que la respuesta que desencadena eso, tanto en los y las profesionales afectados como en la información que sale a la luz, como en todo el movimiento ciudadano que ya venía expresándose desde antes, es una chispa que ayuda a desencadenar un ciclo de luchas o un aumento en el ciclo de luchas por la defensa de la sanidad pública. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la urgencia extrahospitalaria? Pues hablamos en el fondo del lugar cercano de referencia donde cualquier ciudadano o ciudadana puede recibir atención sanitaria fuera del horario de apertura habitual de un centro de salud, ¿no? Sería como el servicio más cercano. ¿Y por qué es importante? Bueno, en primer lugar, forma parte de la atención primaria. Igual podríamos no haber hablado dos veces, ¿no? Aunque sea un servicio un poquito diferente. Esa atención primaria que nos ha contado Carmen, que es, de alguna forma, no solo la puerta de entrada, sino el alma de un sistema público de calidad y universal y accesible para toda la ciudadanía. Entonces, esto lo puede ofrecer esa urgencia más cercana y no la urgencia hospitalaria, que es otro nivel asistencial. Es un elemento clave en garantizar lo que llamamos la continuidad asistencial también fuera de esos horarios, que es algo tan sencillo como, bueno, pues hay una persona que está en los últimos momentos de su vida, en fase de agonía, y un compañero o compañera del centro de salud lo habla con el equipo que entra por la tarde o por la noche de, mira, tenemos esta persona, está en este momento, de forma que yo, que estoy trabajando allí, ya sé que hay esa situación, puedo acercarme a ofrecer un apoyo si en un momento dado es requerido o estar ahí para hacer un parte de función si es necesario. Puede ser ese caso por concretar, pero pueden ser muchísimos otros. Es solo para daros una idea. Pero tiene otro punto también muy importante, que es el de la equidad. ¿La equidad por qué? Pues la equidad no es dar a todos lo mismo, sino dar a cada quien lo que necesita. Entonces, si tenemos en cuenta los diferentes ejes de desigualdad, que son múltiples, uno puede ser el eje socioeconómico o de clase, otro puede ser la etnia, otro puede ser la ruralidad, ¿no? Las desigualdades entre el ámbito rural y urbano. Hay personas que requieren de atención en el sistema o demandan atención fuera de los horarios
digamos, reglados o normativizados y que lo hacen por esas condiciones de vida que señalaba Carmen antes, ¿no? Y por esas desigualdades sociales, o porque no tienen un punto de hospital cercano, como puede ocurrir en zonas dispersas rurales. Pues ahí también este tipo de urgencia da una respuesta en términos de equidad. ¿Cómo estaba la situación hasta la pandemia? Pues en la Comunidad de Madrid había 78 centros de urgencia extrahospitalaria. Una parte, los de ámbito urbano y periurbano, dependían de una gerencia, que es la del SUMA 112, que es la Gerencia de Emergencias, y los centros rurales de urgencias dependían de la Gerencia de Atención Primaria. En el año 2020 deciden cerrar, en el contexto de la pandemia, todos los SWAP. Es cierto que es un momento, como todos sabemos, complicado para desarrollar también cualquier tipo de reivindicación o lucha, pero el maltrato al que fueron sometidos todos los profesionales de estos servicios durante estos 2 años y pico ya ha sido tremendo, ¿no? Con movilizaciones continuas del puesto de trabajo, con expulsión de profesionales. Por poneros un ejemplo, este sábado, que tenía mi última guardia, estaba con una enfermera que me comentaba que le habían cesado del SUMA el 31 de diciembre como regalo de Navidad, donde llevaba trabajando de forma eventual desde hace 8 años. No había sido solamente esta compañera enfermera, sino otras 40 enfermeras más, porque, claro, ya no se permite que sean eventuales, entonces mejor las mandamos a la calle, que no nos hacen falta profesionales sanitarios, ¿no? Eso es lo que tenemos. Bueno, pues se cierran esos centros en el año 2000 y eso produce en esos profesionales una maquinaria de expulsión de profesionales continua, con lo cual ya no se podría volver a los centros tal y como estaban antes porque los han desmantelado. O sea, han movilizado a personal, pero hay mucha personal que se ha ido y han dejado a toda la población de la Ciudad de Madrid y de localidades grandes e importantes de toda la Comunidad de Madrid sin esos servicios de urgencia extrahospitalaria. Los servicios rurales llevaban funcionando bien, había también centros con sus carencias o que precisaban más personal, pero bueno, jamás hasta octubre de este año había habido un caso en el que tuviera que cerrar un centro de urgencia rural. Había, creo que son 47 o 49, me despista a veces con la cifra, centros distribuidos en toda la Comunidad de Madrid. Y pues el nuevo plan de urgencias extrahospitalarias, comentaba antes, que se aprueba y que se aplica de la noche a la mañana, lo que pretendía era que con ese personal se cubrieran 78 centros, dando una orden de movilidad a las personas afectadas, a los profesionales afectados, de la noche a la mañana para desplazarse en ocasiones pues, a más de 80 kilómetros del lugar anterior de trabajo y con unas condiciones laborales mucho peores. Pero este no es el problema fundamental, que también lo es el deterioro de la calidad de la atención sanitaria y la pérdida de un servicio esencial para la ciudadanía afectada. O sea, lo que venimos viviendo desde ese 27 de octubre, día sí, día también, es cierre de centros, centros que abren sin el personal adecuado, centros sin médico y sin médica en la mayor parte de las ocasiones y con un desconocimiento y una falta de información total hacia la ciudadanía. O sea, de tal forma que es que ni siquiera los servicios coordinadores de emergencia saben dónde hay un profesional. A veces lo estamos resolviendo a través de los grupos y de las redes que tenemos. De, no, aquí hay médico, aquí hay tal persona, pues deriva aquí o acércate a no sé dónde, ¿no? Que es una falta de respeto y una violación total del derecho al acceso a la atención sanitaria de la población madrileña. Desde el inicio de este descabellado plan ha habido ya 5 reestructuraciones, digamos, 5 cambios de ubicación. Ahora estamos en la última. Ha salido justo esta tarde y les comentaba a las compañeras que bueno, pues han conseguido que yo misma vaya a renunciar a la plaza en la que estoy para el 1 de febrero, ¿no? En este continuo desmantelamiento que supone esto. Y voy a mirar el reloj.
Vale, voy cortando. Voy a pasar a las respuestas. Bueno, solamente daros también algún pequeño dato. Actualmente, lo que queda hoy en día, que parece que es lo que se va a prolongar, por lo menos hasta las elecciones, pero no lo sabemos, son 29 centros que hablen solamente con enfermería, todo esto con oposición de todos los agentes sociales, de la ciudadanía, sin búsqueda de ningún tipo de negociación, ni de acuerdo, ni de consenso, de los cuales 10 solo abren los fines de semana, y 47 centros que se supone que tienen 3 categorías profesionales, que son celadores y celadoras, enfermería y medicina. Bien, pues de estos 47 centros, desde el 12 de diciembre que empezó a funcionar este último modelo, entre 3 y 6 de cada 10 centros tienen todos los días falta de profesional médico. O sea, sintetizando, donde antes no había un problema, porque nunca había faltado personal, ni con Filomena, ni con la pandemia, ni nada, ahora no se está garantizando un servicio esencial. ¿Y cuál está siendo la respuesta frente a esto? Pues desde la parte más profesional, en primer lugar, yo creo que sí que ha habido una toma de conciencia importante de este deterioro y del desmantelamiento que supone de las consecuencias que tiene el desmantelamiento de lo público en la calidad de la atención sanitaria que podemos dar. Ha habido una reactivación de movimientos como la plataforma ASAR, que es un movimiento asambleario que incluye todas las categorías profesionales en el que participo. Se ha generado red y conocimiento entre profesionales, entre ciudadanía, apoyo mutuo, solidaridad. Están las respuestas de las huelgas, que ha habido también, que luego en el debate, si hay tiempo, podemos hablar de ellas, de las que sigue ahora una huelga intermitente convocada por MATS, por SUMAT y apoyada por otras organizaciones pequeñas. Y también han sido los 2 últimos puntos, que serían los más importantes, importantes también a mi parecer, es por una parte la capacidad de generar contrainformación veraz desde un primer momento, o sea, frente a esa apisonadora mediática diciendo mentiras a cada minuto y criminalizando a ciudadanía y a profesionales, pues se ha hecho un esfuerzo en recopilar datos de qué era lo que estaba ocurriendo realmente, qué centros estaban quedando desatendidos, qué problemas estaba habiendo de incidentes graves para la vida de las personas, que es lo que nos importa, y para la seguridad de las personas. Y toda esa información se ha hecho un esfuerzo de recopilarla, de difundirla día a día, semana a semana, y ha hecho que las mentiras de la consejería caigan por su propio peso y que no fueran sostenibles desde un primer momento. Y luego ha habido un cambio también que a mí me parece importante y que enlaza con la parte de movimiento ciudadano, que es el tomar conciencia de que es necesaria la acción conjunta con la ciudadanía. Es que esto solo lo para la gente y solo lo puede cambiar la gente, aunque sea difícil, como nos ha señalado Carmen. Nosotros somos parte de ellas, ¿no? Somos vecinas también, usamos los servicios públicos también, y en ese papel de abogacía que también señalaba Carmen, tenemos una responsabilidad. La abogacía es una parte importantísima de la promoción de la salud y tenemos la responsabilidad de hacer saber a la gente el deterioro que está sufriendo un servicio esencial, porque es una de las condiciones que influye también sobre su salud. Y el ponerlo en común, dar voz a la ciudadanía y participación y buscar soluciones conjuntas y movilizaciones conjuntas es el único camino. Y entonces sí que se han ido multiplicando también pues asambleas vecinales en pueblos, en barrios, más todavía de las que ya sé que con mucha tesón y con mucho esfuerzo y con mucha voluntad también política de cambio se han venido haciendo desde hace un montón de tiempo. Y nada más, hasta aquí voy a llegar. Muchas gracias. Bueno, como el tiempo es como es, que vuela, ¿no? Pues vamos a acelerar un poquito. Entonces, recogiendo lo último que acaba de comentar Edith, yo creo que la parte vecinal, que es la segunda parte de lo que pretendíamos hoy hacer como acto aquí,
pues es decisiva. Como ha dicho también Carmen, las dos Cármenes, desde luego este tema es muy serio, no es difícil, no es fácil, va a ser complicado sacar adelante una victoria de esta batalla, pero desde luego si no interviene la ciudadanía no hay ninguna posibilidad. No hay ningún sindicato ahora mismo profesional que tenga fuerza para hacerlo y algunos ni voluntad, y va a depender de lo que, sobre todo los que estáis aquí, hagáis en última instancia, ¿no? Ahora mismo van a intervenir, siguiendo en esta dinámica, 3 personas que representan a gente que se está pues dejando el alma ahí en la lucha en la calle, ¿no? Gente de Carabanchel, probablemente en primer lugar, porque empezaron también, o fueron casi los primeros que empezaron con la lucha con Abrantes, ¿no? Gente de Arganzuela, porque nos pilla aquí, algunos tenemos un corazoncito, y gente de Lavapiés, que también va a hablar ahora. Teníamos idea de poner un vídeo ahora para animarnos de lo que fue la manifestación a la que queremos volver a llegar en un mes. Yo creo que podemos ponerlo, aunque sea un minutillo nada más, para darnos un poquito de marcha, y saltamos ya directamente a que intervengan los compañeros, ¿no? Hola, pues muy buenas tardes. Muchas gracias a todas por haber venido. Bueno, yo soy Álvar, soy un vecino del barrio de Carabanchel. Participo en la Asamblea Popular de Carabanchel, uno de los reductos que queda del 15M en Madrid, sí, queda algo. Y bueno, estoy participando activamente en las luchas de Abrantes. Antes han tenido palabras muy amables diciendo que Abrantes empezó. Bueno, no es cierto. Simplemente tuvimos la capacidad porque teníamos la asamblea detrás y un equipo de comunicación, pero seamos honestas, la lucha por la sanidad en los barrios lleva mucho tiempo y nunca ha desaparecido. Lo que sí es que en septiembre de 2020, en el Centro de Salud de Abrantes, pone un cartel en la puerta que pone: no hay médicos ni de mañana ni de tarde. Era el principio de la tercera ola del COVID, masas de gente esperando en la calle porque los centros de salud no se podía entrar, expuestos a la intemperie, viento frío, etcétera, etcétera, esperando para poder acceder al tratamiento médico que le tocara, etcétera. Bien, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Convocamos una concentración. Participó masivamente el barrio, unas 1.500 personas, y de ahí salió la decisión de mantener las movilizaciones regularmente los jueves, porque era empezamos un jueves. Llevamos 2 años y 5 meses, todos los jueves, menos las vacaciones de verano, los momentos más calurosos del año y en medio de las Navidades. Un grupo estable, ya no somos esas 1.500 personas, somos unas 150. Hemos calculado que mantenemos unas 300 personas. ¿Vale? Tipo de gente que participa, gente muy mayor. Son vecinas, tenemos varias que bajan solo un momento, nonagenarias, tenemos 2, varias mujeres de más de 86 años que también bajan, no están toda la mani, pero son ahí nuestro referente. Y bien, y llevamos convocando a base de un trabajo intenso, pues se reparte panfletos 2 o 3 veces por semana, 1 o 2 pegadas de carteles, más un trabajo con megafonía, mesas de recogidas de firmas, etcétera, etcétera. Es un esfuerzo ingente lo que se invierte. Tened en cuenta que el distrito de Carabanchel, del que es parte del barrio de Abrantes, es uno de los distritos más poblados de Madrid, 270.000 habitantes, zona sur-oeste de Madrid, de clase popular y trabajadora. Y el barrio de Abrantes, en concreto, es uno de los 10 barrios de renta media más baja de Madrid. Estamos entre los pobres de Madrid. La desaparición de un centro de salud, es decir, que se quedara sin médicos, era un auténtico drama, porque, a diferencia de los barrios, aquí hay un problema de clase en todo lo que tiene que ver con los recortes, es que no afecta lo mismo a los barrios ricos que a los barrios pobres. Los barrios ricos, la población tiene acceso a la alternativa de la sanidad privada, y en los pobres no lo hay.
Estimad que hay que pagar 125 euros, 115. Tenemos una vecina que nos contó que ella, 55 años, y su hijo de 20, están pagando 230 al mes a Deslas para su cobertura sanitaria. Entonces, imaginaos, en una población de escasos recursos, 100 euros al mes. Si eres mayor de cierta edad, la cosa se pasa en 200, 300 o incluso en la mayor parte de los servicios privados no te cogen si tienes cierta edad. Entonces, era una población que había quedado absolutamente vendida y sin ningún tipo de tratamiento. Hablando de población de gente que lleva años con sintrol, problemas cardíacos, etcétera, etcétera, medicaciones y problemas de largo plazo, y ese es el núcleo que se está movilizando. Bien, logramos un éxito, fueron las primeras movilizaciones, logramos que se nos hiciera caso, que se nos escuchara. Hemos estado grabando y difundiendo las colas en los centros de salud. La situación en Abrantes actual, tras 2 años y 5 meses de lucha, bueno, pues hemos recuperado parte de los médicos, pero nos han cortado ya 1/3. Ese centro de salud atiende 30.000 personas, insisto, porque es una importante. Ya he visto que el de Vallecas 45.000 era todavía mayor, pero es uno de los centros de salud más importantes, el de Carabanchel, en cuanto a población que atiende. Bien, pues teníamos 16 médicos en febrero de 2020, 8 por la mañana, 8 por la tarde, y ahora solo tenemos 10 u 11. En plantilla teóricamente hay 11, pero siempre hay una baja, siempre hay una que está de vacaciones, es lógico, con lo cual tenemos 10. Y en el turno de tarde nos hemos quedado casi sin médicos. Esto significa que esta es la causa que ha permitido esta movilización y esta sostenibilidad en el tiempo. Es la situación dramática en la que se han encontrado de repente miles de personas en ese área. En el conjunto del distrito de Carabanchel sabemos que falta un 20% de médicos de atención primaria de familia, que es más o menos la media que se da en Madrid. Pero en el caso de Abrantes debe ser porque es un barrio, bueno, tiene población gitana, tiene población migrante, tiene una población muy envejecida y sobre todo tiene unas condiciones que hace que los médicos no quieran venir. Y ahí pasamos al siguiente. Conseguimos que el centro de salud, a base de movilizaciones, tuviera un mínimo de cobertura, pero no vamos a superarlo y eso lo sabemos, porque hay una serie de problemas estructurales que tienen que ver con el conjunto de la sanidad y los recortes. Por ejemplo, los médicos de tarde. En 2007, la Comunidad de Madrid pactó con las médicas de familia un plus de penosidad por la tarde. Bien, nunca se ha cumplido. Los médicos no quieren trabajar por la tarde, también quieren derecho a la conciliación. Por lo tanto, no tenemos ni vamos a encontrar en corto plazo médicos por la tarde, a menos que la política de la Comunidad de Madrid cambie y entonces se, de alguna forma, incentive, se ayude a que haya profesionales también en los turnos de tarde. ¿Qué pasó cuando nos cerraron el centro de salud? Pues durante una temporada, y hasta que no fueron volviendo escalonadamente los médicos de sus bajas, de sus vacaciones, etcétera, etcétera, nos mandaban al centro de salud La Peseta más de media en el transporte público o 3/4 de hora andando. Una solución inviable para una población, como hemos dicho, con una gran dependencia y necesidad de su centro de salud de cercanía y de contacto. Bien, pues hemos empezado las movilizaciones. Esas movilizaciones también se producían en otros barrios de Madrid. Cito Villaverde, cito Puerta del Ángel en el Paseo de Extremadura, cito Vallecas, cito sitios que suenan porque llevan bastante solera y luego se fueron todos los barrios incorporando esa lucha ante la defensa de la necesidad de defender ese bien común que es la sanidad pública. Bueno, hemos hecho de todo, hemos participado en encierros en la Consejería de Sanidad junto a trabajadores, organizaciones sindicales. Hemos hecho, por ejemplo, de la gente de Villaverde. Esto es un proceso que se va retroalimentando. Un barrio tiene una idea, la vamos trasladando, la vamos cogiendo, nos la compartimos. Entonces, una de las primeras ideas que se nos ocurrió fue sacar el hashtag Jueves por la Sanidad e intentar que las movilizaciones fueran los jueves para visibilizar que había una coordinación y un movimiento popular. Paréntesis. Habéis hablado de ciudadanía. Bueno, yo prefiero hablar de vecinas y vecinos, ¿vale? No está ligado al hecho de tener papeles o no, por un lado. Y luego tiene que ver con un nuevo movimiento. Yo no lo llamaría nuevo movimiento, porque no es vecinal. Las asociaciones de vecinos, alguien lo ha mencionado, los sindicatos, las organizaciones tradicionales de lo que podamos entender como un pensamiento progresista o social, bueno, pues nosotras no las hemos visto. Me acuerdo todavía la frase de un vecino que me dice, ¿y los sindicatos dónde están? Digo, pues no lo sé, pero casi mejor que ni aparezcan, ¿vale? Porque
no están esa representación. Las asociaciones de vecinos, las tradicionales, bueno, tienen un problema, todo este movimiento social tiene un problema de envejecimiento y de no capacidad de conectar con la calle o de lanzarse a defender algo tan básico como esos derechos. Y entonces, pues es que hay que construir todo ese nuevo movimiento, porque no hay movimiento vecinal, sino dónde están y qué están esperando las asociaciones de vecinos tradicionales. Todo este nuevo movimiento se está articulando y de ahí nace, en esa coordinación entre estas experiencias, digamos que hay activistas de sindicalismo alternativo, no alternativo, sino bueno, más combativo del mundo de la sanidad. Por ejemplo, pues, es fundamental, la gente de Villaverde son trabajadores de la sanidad y bueno, son sindicalistas de la sanidad y hacen un papel ahí determinante y fundamental, ¿no? Todo ese nuevo sindicalismo, esas nuevas iniciativas asamblearias de trabajadores y trabajadoras, bueno, pues nos estamos como nutriendo y hacemos acciones. Entonces, primero la acampada de Villaverde, una acampada ante el SWAP para denunciar y exigir su reapertura. De los SWAP, es cierto que, como habéis comentado, es un detonante fundamental esa degradación y es la primera vez que vemos un cambio en el gobierno de la comunidad, aunque sea para enloquecer y destrozarlos más, provocados por la presión, una presión que viene también de ayuntamientos del PP, de Leganés con manifestaciones de más de 5.000, 6.000 vecinos, nosotros estamos en los 150, ¿vale? Hagamos las proporciones, ¿vale? Es muy importante, sobre todo movilizaciones de ayuntamientos del sur que se quedan sin urgencias, si no tienen un hospital grande, con los SWAP y los SAR cerrados. Bueno, y todo eso provoca que también nos lancemos a reivindicar nuestro SWAP, el de Carabanchel, que atiende a 270.000, una población, un área de unos 270.000, pues se ha quedado desde el primer momento sin médicos. En todas las reformas, en ningún momento dado han propuesto que tuviera médicos. El argumento que tienen es que tenemos hospitales con urgencias cercanos y que, bueno, busquemos la vida. Vale, pues se hace una acampada en Villaverde, está en una semana, y en Carabanchel pues nos lancemos a hacer otra. En Carabanchel se va creando un espacio de coordinación entre asociaciones del barrio, entidades, lo que ha salido de Abrantes, etcétera, etcétera, y hacemos una acampada. Estamos una semana ante el SWAP de Aguacate. Una de las cosas que nos sorprendió, así comentario, y es que 2 años después de su cierre todavía venía mucha gente que no se había enterado y que venía como que no hay médico. No, la urgencia en el 12 de octubre o en otro hospital, porque aquí no hay médicos. Bien, se hace una acampada. En esa acampada, al final de la acampada, hacemos una asamblea en la que participan gente de Moratalaz, Plataforma Moratalaz por la Pública, Carabanchel, Villaverde, otros barrios, y sale la propuesta, organicemos una gran manifestación, pero no una manifestación como, y disculpadme, los rituales de la izquierda, ¿vale? Vamos a hacer una manifestación que sea la expresión de unos barrios en lucha, en defensa de su sanidad, con columnas y con un espíritu nuevo, y es la transversalidad. Ayuso dimisión, paréntesis, es una cosa que procuramos no gritar. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que el votante del PP se dé cuenta que lo que le están quitando es su pediatra, el médico de su madre, el suyo, y no crear la batalla cultural, que es el terreno que reafirma esa derecha. Y por lo tanto, como decía un compañero de Paseo de Extremadura, en una concentración nos increpaba un señor, le dijimos, ¿pero por qué nos increpas? No, yo he votado a PP. Bueno, pero ¿y tu pediatra tú lo quieres para tu nieto, tu tal? Sí, pues ese señor viene ahora a todas las manifestaciones en defensa de la sanidad pública. Eso es lo que hay que hacer. Convencer a la población que lo que estamos es hablando de derechos que nos quitan parte de nuestra vida y que no es un problema entre Pablo Iglesias, Sánchez y Ayuso, ¿no? Sacar, entonces, de la política tradicional y su representación todas estas ideas. De ahí la idea de que no haya partidos y mantener nuestra separación con los ciclos electorales, los cantos de sirena. Se acercan las elecciones de mayo y entonces veremos aparecer candidatos y candidatas en las concentraciones. ¿Dónde estabais desde hace 2 años, cabrones? ¿Dónde estabais cuando la soledad absoluta de los vecinos y vecinas? Pues, bueno, ahora venís a pedir. Bien, pues nos parece lógico, es vuestra estrategia, pero mantengamos la separación. Y también separación con los sindicatos. Aparición y defensa de un nuevo agente, los barrios, en defensa de sus derechos. De ahí la manifestación, que muy brevemente
No valoramos como un éxito de barrios y pueblos por la sanidad. La última asamblea eran 48 delegados y delegadas de barrios y pueblos, más algunos sindicatos y pequeños partidos. Se acepta que estén siempre y cuando en la representación pública no nos monopolicen, no nos pongan sus banderas tipo japonés así en lo alto, ni las pancartas en la cabecera. De hecho, se pide a los partidos y a los sindicatos que asistan, pero no vayan con banderas. Vayan con pancartas, pero que no intenten patrimonializar. Y que sería maravilloso que en las declaraciones públicas se callaran y dejaran hablar a las vecinas. Es un deseo piadoso, ¿eh? Pero... Y ya termino. Ese es el espíritu de lo que un poco queremos trasladar. Es la población la que tiene que animarse y ponerse al frente de la defensa de sus derechos. Gracias. Bueno, mi nombre es José María, soy de una plataforma en defensa de la sanidad pública de Arganzuela. A nosotros nos costó bastante más trabajo que a los compañeros de Abrantes llegar a que los vecinos y vecinas se enteraran de que la sanidad estaba en tan mala situación, porque no hay que olvidar que hay ciertos barrios que tienen una situación socioeconómica diferente y que, como bien ha dicho Álvaro, bueno, pues disfrutan de una sanidad privada que en principio piensan que les atiende, aunque sea por teléfono, y luego después, cuando tengan un problema grave, recurren a la sanidad pública, como todos sabemos, para que les solucione su problema y no tengan que pagar 60.000 euros por una operación. Bueno, en resumidas cuentas, yo lo que venía a decir aquí es que detrás de toda reunión, de toda plataforma que se ha creado en estos tiempos y que hemos colaborado para llegar a sacar a la calle a muchísima ciudadanía, hay un trabajo ingente que bueno, vengo a reivindicar aquí porque verdaderamente todo ha empezado por concienciar a muchas vecinas y vecinos que no sienten profundamente que les estén robando nada. Piensan que la sanidad aquí en Madrid no tiene los problemas tan graves que tiene y por eso nos echamos a la calle algunas, ¿no? Desde que cerraron los servicios de urgencia de atención primaria en nuestro distrito, bueno, pues hemos ido haciendo concentraciones delante del centro de salud para intentar que cada vez se sume mucha más gente. Bueno, a lo mejor el éxito más grande puede haber estado en reunir a 150 personas, pero por lo que he dicho anteriormente tiene un gran mérito porque no hay ese potencial que pueden tener otros colectivos en Carabanchel, en Villaverde, en Vicálvaro o en Moratalá. Con 150.000 habitantes, Arganzuela, realmente, si consideramos eso como una gran victoria, me diréis, pues vaya consecución. Bueno, poco a poco hemos ido escalando, hemos ido creando tejido social, hemos entrado en colaboración con los profesionales de los centros de salud. Tenemos 8 centros de salud, el más importante está en Pirámides. Ese centro de Pirámides actualmente tiene 3 equipos funcionando. Uno de ellos, curiosamente, es del otro lado del río, de Carabanchel, porque la Consejería prometió que iba a hacer una reforma en ese centro y la reforma no se acabó nunca. Y entonces, bueno, incluyeron una parte de sus instalaciones ahí. La población por gentrificación sigue aumentando en viviendas de más de 500.000 euros o de alrededor de, y sin embargo, pues las dotaciones en sanidad, como bien sabemos, pues siguen mermando y están en situación deficitaria.
Me gustaría también explicar que, por lo que ha dicho Álvar, nosotros nos adherimos a la Asamblea de Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos y creo que hemos contribuido con nuestro granito de arena a que, bueno, ahora actualmente creo que hemos hecho una relación de colectivos que están participando en ese espacio y, bueno, es posible que haya más de 60 colectivos, si bien recuerdo, pero que nos reunimos cada mes o cada 15 días unos 40 y tantos. Esos 40 y tantos hacemos acciones conjuntas que conducen a que esto siga en evolución y bueno, pues por eso llegamos a la manifestación del 13 de noviembre. Tuvimos una serie de confluencias en aquella época en la que, bueno, pues se había celebrado una manifestación convocada por las organizaciones tradicionales el 22 de octubre, que calentó un poco el ambiente. Después de ese 22 de octubre en el que decidimos participar, si bien es verdad, en bloque al final de la manifestación, contribuimos también a que se sumara más parte de las vecinas y vecinos. Y bueno, ahora estamos en la tesitura de plantear dos acciones muy importantes. Una de ellas es la manifestación que todos conocéis del domingo 12 de febrero, que esperamos que salga igual o mejor, según el momento que tenemos ahora, que salga igual o mejor que el anterior. Pero también estamos organizando una consulta popular al estilo de una que se organizó en el año 2013 para preguntarle a todos los vecinos y a todos los usuarios y profesionales de la sanidad cuál es su opinión sobre la sanidad. Eso queremos hacerlo a mediados de marzo, en la segunda quincena de marzo. Antes de todo esto y antes de la manifestación, estamos preparando el 2 de febrero una acción conjunta en todos los servicios de salud para que haya más conjunción de gente, si es posible, de tal manera que, bueno, ya iremos informando de ella para que sea un poco sorpresiva en cierta medida, ¿no? Y bueno, tengo muy poco más que decir. Álvar me ha pisado casi todo lo que tenía yo anotado por aquí. Estamos, como veis, muy ligados a la misma lucha y esperamos que esto pueda redundar en que consigamos vencerle el pulso a esta administración o a estas administraciones que no quieren saber nada de nuestra sanidad pública. Muchas gracias. Sobrevivir no es delito. Sanidad no se vende, se defiende. Buenas noches, muchas gracias por la invitación para mí aquí de un grupo. Soy de un inmigrante para aquí en una mesa de nuestro barrio de Lavapiés. Es un símbolo de Teatro Barrio, ha preparado esta actuación y también muchas gracias para venir vosotros y delante está sentado aquí. Bueno, me llamo Muhammad Fosderahi, pero me he cambiado ley de extranjería. Muhammad Elahi Alom Alom. Porque aquí, ley de extranjería, cada día se matan gente. Por eso está problemas, por ahí está problemas de sanidad pública. Me llamo Elahi. Nosotros, como soy de Asociación Valiente Bangla, estamos calle Provisiones, y como creado de Asociación Valiente Bangla, es una lucha 2007, final de un ONG, se llama Freco el Clandestino, ha ganado 37 personas, estuve en Ceuta más de 5 años. Esta lucha ha ganado primero de los banglas. Soy de Bangladeshi, vivo en este barrio 19 años. Mi juventud, aquí este barrio.
Pues nosotros estamos trabajando y 2012 ha cambiado la ley de sanidad. Ahí está bastante gente jodido por la gente. La gente no tiene papeles, se va médico, no puede hacer ni nada. Las mujeres embarazadas tampoco. Este momento Madrid ha nacido, se llama JOSI, Sanidad Universal, ¿verdad? Esos son los grupos, bastante gente apoyando los inmigrantes sin papeles. Y este momento Lavapiés ha preparado, dentro de Lavapiés, hacer acompañamiento, los mayores de mujeres, la gente sin inmigrantes para llevar los de hospitales. Aquí no lo sé, mi gran hermana de Pepa Torres está aquí, no lo sé, y está preparado. Las mujeres son grupos para acompañarte, porque Pepa Torres es un símbolo de nuestro Lavapiés. Nosotros, 2016, cuando llega la Manuela Carmena, Valiente Bangla, 14 puntos, he hecho una propuesta de concejal Jorge García Castellano. Primero es de traductores y ha ganado traductores, pero tienes muy pocas horas. Son semana 20 horas, es una vergüenza. Hecho el ayuntamiento. Y nosotros, 2016, ha conseguido un local de calle Provisión número 14. Ahí nosotros hacemos las actividades, los Valiente Bangla, las mujeres, hombres, y también apoyamos la gente, los médicos, para acompañarte, para ayudar la fuerza, ¿verdad? Cuando llega la pandemia, 2020, 14 de marzo, estado de alarma, y nosotros, mucha gente, los banglas, se ven de la calle irregular y hasta no hay comida. Nosotros preparamos para darte la comida y no sabemos cómo para manejar la pandemia, cómo hacer la información, pues no sabemos nada, y cómo recuperarla esto de pandemia. Y día 25 de marzo noche, a Morio, un hombre de Lavapiés, calle Ministriles, se llama Abul Hussein, y más de 5 días estuve en su casa. Y no puede hacer ninguna manera para apoyar ni ayudar, porque tiene estado de alarma, no puede llevar a su casa. Y por fin se murió, 25 de marzo. Cuando se murió, nosotros estamos muy preocupados, porque mucha gente, los banglas, ha conseguido este virus. Porque, ¿sabes? Lavapiés es un barrio multicultural, aquí viven todos los países, los inmigrantes irregulares. Y cada casa tiene 10 personas, 11 personas, los viven los chavales. Aquí es un problema bastante muy grave. Cuando la fiebre no tiene termómetro si está fiebre, no tiene fiebre, ¿verdad? De 1 millón de gracias, los blancos me apoyando, más de 200 termómetros para repartir los barrios. Y cuando repartiendo, las farmacias acabado los termómetros, no hay. Y la gente me ha mandado los correos llegando los termómetros, nosotros repartiendo ahí. Cuando se murió, yo, verdad, es una gran hermana, mi Pepa, yo hablando cómo puede mejorar para ayudar, porque el ayuntamiento ha suspendido, se ruega no hacer las traductores, porque necesita la gente, los traductores muy importantes, en hospital, centro de salud, farmacia, no podemos ayudar. Nosotros preparamos de Lavapiés, de solidaridad acogida y Valiente Bangla, y Museo Situado, nosotros preparamos una campaña de interpretación cenar. Aquí nosotros preparamos de abril un grupo de traductor, los banglas, para si necesita y hacer los hospitales, medicación, hoteles y farmacia, la gente apoyar miles de personas para ayudando. No solamente Fundación Jiménez Díaz. Estamos 12 de octubre, La Paz, Barrio Pilar, todos los hospitales estamos conectados por la gente, publicado Facebook, publicado los grupos, y cualquier bangla si hace problemas, nosotros podemos para apoyar. En este momento Dios ha dejado una fuerza, un médico jubilado se llama Rosa, no está aquí, Rosa, y también bastante apoyando a nosotros. Y nosotros campaña, y ha ganado por fin la Madrid Consejería, hablando por ahora hasta mismo, los centros de salud tienen los traductores. Pero es pocas horas, es una vergüenza estar haciendo las cosas. ¿Por qué nosotros contamos? Porque cómo sufriendo la gente la pandemia, por eso hablando, como soy un inmigrante, vivo aquí en barrio Lavapiés, cómo he trabajado de sanidad pública, ¿por qué sanidad necesita?
Pero verdad, cuando se va, la gente no puede conseguir los centros de salud porque no tiene papeles, porque necesita un obligatorio. Cuando un irregular se llega en España, primero hay que conseguir un pasaporte mínimo 3 meses, 2, 4 meses. Y llega cuando hace un padrón, mínimo 3 meses. Si no hace el padrón 3 meses, no puede hacer médico para primero cita. Luego cuando hace el padrón 3 meses, se va al centro de salud, darte una cita más 5 meses. Casi 9 meses no puede hacer primaria atención de salud. Porque eso es una vergüenza, está haciendo toda la pandemia. ¿Y nosotros qué pasa? Ahora, antes de Fundación Jiménez Díaz, no poner la gente, tiene que mandar la factura. Y 12 de octubre también sin factura. Nosotros 4 personas, infarto, operado, no he hecho la factura. Pero ahora si va 12 de octubre también poner la factura. Pero verdad, la gente, salud es muy importante. Una cosa muy importante, cuando llega la gente detrás, porque en mi país de Bangladesh, los inmigrantes llegan, su mujer con recuperación de familia. Cuando llega la recuperación de familia, las mujeres embarazadas no tienen su derecho para el centro de salud porque su marido tiene papeles. Visa dejado por parte de su marido. También llegado aquí, no hay sanidad, su tarjeta. Por eso no hay salud. Hoy también mismo un problema es un niño nacido hace 3 meses porque si no tiene beneficio su padre, no puede conseguir para verla en centro de salud. Está haciendo lo mismo, ¿verdad? La gobierno, cualquier político, hay que cambiar. Ellos no se piensan por los ciudadanos, no se piensan los vecinos, no vecinas. Es un gran problema, un gran error en la ley de sanidad pública. Nosotros cuando hacemos problemas esto, los grupos estamos ahí, un grupo de mujeres, tiene huelga de hospital, nuestro centro de salud Lavapiés, y nosotros queremos para hacer apoyar. Nuestro barrio de Lavapiés, gracias a las mujeres, preparamos un grupo, parte para la fuerza, para la gente ayudar a los médicos de nuestro barrio de la centro de salud Lavapiés. Eso nosotros a 15 días preparamos casi 3, 4 concentraciones, estamos apoyando. Y verdad, y como 13 de noviembre, todos estamos con el frente del centro de salud Lavapiés, fui a sanidad para pública. Queremos para 1, no puede ganamos. Si 2, no. 3, no. 4, no. Si hacemos 5, una presión muy fuerte. Eso necesita en Madrid. Eso es muy importante en madrileño. Para cualquier persona hacemos juntar, seguro ganamos sanidad para todos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Sí, desgraciadamente queríamos haber dejado un poquito de tiempo para preguntas, debate y tal, pero pues no ha podido ser. Así que, de todas maneras, tenemos a la salida, ya que os vais, os mando una tarea. A la salida tenemos hojas de encuestas, porque también nos gustaría saber vuestras sugerencias, a lo mejor preguntas pues ya os las podríamos mandar porque ya pocas preguntas van a poder hacer, pero bueno, ahí tenéis un correo y de alguna manera os las haríamos llegar, aunque no sé muy bien cómo, ya se me ocurría algo. Luego también queríamos hacer un anuncio de la semana que viene, que es Antonio el que va a hacer la charla, que será ya sobre los medios de comunicación y por qué nos mienten. Así que nada, os animo a que cojáis las encuestas, las rellenéis, las pongáis en el buzón o bien os las mandéis por correo y te dejo a ti el micrófono para despedir el día, Antonio. Bueno, muy brevemente voy a tratar de explicar un poco cómo ha habido en los últimos 40 años un cambio tremendo en los medios de comunicación que han pasado de ser el cuarto poder a ser la voz de su amo. Eso ha sido por una serie de circunstancias económicas, sobre todo, y políticas, lo que vulgarmente llaman el neoliberalismo, y eso ha producido unas transformaciones en las empresas mediáticas que pues ha convertido la información de los medios en propaganda. Vamos a ver el planteamiento general y luego cómo en España, en los medios, ha ocurrido esto y cómo nosotros podremos defendernos de este tipo de cosas.